queda muy bonito. Claro. Claro. O en acrílico. Sale más barato. Y pues la diferencia tampoco es mucho. 24 de septiembre. Pues es que acuérdate que era para la semana pasada. Bueno, chicos. Dice la pastora, chicos. Pero Bueno, chicos. yo lo hice hasta hoy. ¿Descarada en serio, José? ¿Qué? Es que, ¿Tarea? Dios mío, yo nunca había conocido a un niño tan vago. Alma gemelas. José y como la No, mamá. Sí, el Espérate, alma gemela está feliz y viendo le quito con la eso, no correa. digas El alma gemela. No digas eso. Con Sawyer. José y Tom Sawyer. Listo, profe. Bueno. Hagámosle que nos quedan exactamente 40 minutos de clase. Oremos y comenzamos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, amado Rey, pues, por este día, amado Señor, por tu misericordia, porque a pesar de las dificultades, amado Señor, estamos acá, a pesar de las adversidades, amado Rey. Nosotros queremos seguir aprendiendo, amado Dios. Por eso te pido que nos enseñes, que nos instruyas. Y pues más allá, amado Señor, de que sea solo información o teología, que sea transformación, amado Rey, para que podamos verdaderamente aprender lo que tú quieres que aprendamos. Y podamos de aquí, ojalá a corto plazo, amado Señor, exponer la palabra, enseñar de una manera totalmente diferente y podamos aprender, amado Señor, tanto enseñarle como a un adulto, a un niño, amado Señor, a un anciano, y que tengamos la capacidad para hacerlo. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, aquí, aunque yo sé que tú estás en nuestro corazón, pero no queremos iniciar esta clase si tú no eres el que nos enseña, amado Señor. Solamente queremos tu enseñanza, amado Rey, amado Señor Jesucristo. Tú eres el Rabí, el Maestro de Maestros. Te damos muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, entonces con la tarea, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendimos? Ah, no, eso está escrito. De la tarea. Más o No, pues menos. a lo que entendí, o sea, lo que tocaba hacer. Sí, ¿qué tocaba hacer? Pues, Porque pienso la verdad, yo que como entenderlo a mi manera Moni de me dijo una escribirlo. cosa, yo entendí otra, y Yo yo también a quien le entendí pregunté. otra. Entonces yo que no le dije nada, pasó lo que dije, que como que Porque entendimos lo a cada uno al reché revés. y me coloqué chulo al bueno y X al bueno. No sé, pero estaba Yo por digo, eso. pues si nos equivocamos, pues que ya nos corrija, porque de eso se trata. Claro. Sí, De eso se trata, o sea, y por creo eso que es cada uno, lo digo es por qué, porque por ahí comienza la clase. Entonces lo que quería saber, no tanto que escribieron ahí ni nada de eso, Sí, sino lo que quería saber es que entendieron más o menos de los versículos. Por ejemplo, quería saber, Predicar. si me puedes dictar cuáles eran los versículos. Eran Romanos 1.16, Mateo 9.35, ¿sí? Efesios 6, 35 y 36. Efesios 6, 10, Segunda de 15, Timoteo 2, 6, 1, 2. Romanos 10, 1, del 2 13 al 15. y Efesios 4, 8. Exacto. Porque ya lo va a revisar, pero pues igual no va a sostener Mateo, una enseñanza sobre ese trabajo. Yo lo que entendí, ¿Cuál ahí fue pues que la dijiste? mayoría hablan sobre predicar, el evangelio, enseñanza, Entonces, o sea, todos hablan sobre eso. yo por ejemplo, ¿qué entendí? Que había que hacer, no que entendí de los versículos, Sí, sino sí, de la sí. tarea. Que tenía que analizar cómo aplicaba el expositor de la palabra en ese momento, fuera Jesús, fuera Pablo, el que fuera, cómo aplicaba la homilética al pueblo en las palabras que estaba dictando en ese momento. ¿Sí, ¿Era así Sí. o no? No sé, yo o- entendí que tocaba hacer como especie de lo que yo entendí de eso. O sea, No, que, pero lo había que- también que meterle la homilética a eso. O sea, Cómo hablaba la persona que hablaba en cada cita. Pues yo lo escribía así. Pues yo puse que hablaba en español. Ay, qué tal. No, mentiras. No, por lo menos yo entendía así, de que uno leyera el versículo Ujú. y decía qué homilética se usó en ese versículo. Más o menos eso entendí. Que Entonces, uno colocaba, por lo menos en la No, mayoría rajamos. hablaba de enseñanza y Una más para la predicación. olla. Esa era la mayoría. o sea, Que hablaba que, o sea, la homilética que se usó fue la predicación y la enseñanza. la homilética que se usó. Y la obediencia que también tiene que ver con homilética, ¿no? En el último hablaba de obediencia. En esa época y en ese momento que se estaba escribiendo esos versículos, no existía la homilética. ¿Sí me explico? O sea, no existía esa palabra. O sea, no existía ese modelo. Pero, El concepto. el concepto, pero sí Sí lo se aplicaba. veía que había una forma de aplicarlo, pues yo digo, la sabiduría del
Espíritu Santo en cada uno de ellos lo aplicaba de una manera diferente. Entonces se encontraba que por lo menos Pablo, que fue principal ahí de los textos, Mateo, con nuestro Señor Jesucristo, explicaban de una manera como diferente. Entonces, ¿qué se encontraban en estos textos? Para resumir, no ponen lógicamente a leer lo mismo, era que cada uno se acercaba al pueblo o al target, a la gente que estaba en ese momento ahí, y él determinaba cómo es este pueblo y lo analizaba y decía: a este pueblo yo no le puedo hablar de esta manera, tengo que hablarle de esta otra forma. Jesucristo, por ejemplo, no solamente en este texto estaba en Mateo, sino en la mayoría de la Biblia, él utilizaba la hermenéutica por medio, por ejemplo, de las palabras, ¿sí? La homilética, perdón, por medio de las palabras, de las parábolas, de cómo, por medio de una historia, digámoslo así, que no está lejos de la realidad, aplicaba para que la gente pudiera entender algo subjetivo a la palabra. Un ejemplo, el rico y Lázaro. ¿Sí nos acordamos de esa? Que había uno que se llamaba banquetes con esplendidez y otro que era muy pobre y que los perros le lamían las llagas, y ¿sí? La historia él la contaba como si existiera. Realmente no existió, pero sí estaba explicando lo que sucede en un trasfondo, para no decirle a la gente de frente: mire, ¿sabe qué lo que pasa? Si usted se va a morir, resulta que no van nunca a venir aquí a la tierra nuevamente los muertos. Así que si se le aparece usted un muerto, jamás vaya a pensar que es su abuelita, su tatarabuela, que se vino y se le apareció, porque es imposible que pasen de aquí para allá y de allá para acá. Ahora, les digo, entonces, ya que estamos teniendo el conocimiento de cuál es el infierno, ¿por qué no más bien envías a alguien entonces para que le avisen a otros familiares? Porque me estoy atormentando en esta llama. Entonces el otro decía: no, o sea, si aunque resucitara uno de los muertos no lo van a escuchar. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba contando lo que a él iba a pasar, pero como una historia, pero al final era real. A eso hace referencia, para resumir un poco más la homilética. Entonces cada uno de los textos que nosotros leímos y tratamos de sacar la homilética de ahí, o explicar, lógicamente, que en parte de lo que mi hermano Albeiro hizo y mi Jenny dice que ella leyó el texto y escribiste lo que entendiste del texto, ¿sí? Es como saber qué es lo que quería decir el autor en ese momento y de qué forma lo explicó. Entonces, por ejemplo, uno dice: wow, la forma en que Pablo aplica aquí a esta gente la palabra es impresionante, porque si se la hubiera explicado de otra forma no hubieran entendido ni papa. O Jesucristo decía que había cosas que quería que quedaran registradas, porque eso también debemos entender, había parábolas que él las decía y no las entendían, y yo creo que murieron sin entenderlas. Pero ¿saben por qué? Porque muchas de esas parábolas no eran para ellos, sino eran para este tiempo, de pronto para nosotros, un ejemplo, ¿sí? Y nosotros la podemos entender aunque ellos no la hayan entendido, y él aplicó la homilética pensando, por ejemplo, en lo que venía, porque él sabía que se iban a sentar unos escritores en la expresión del Espíritu Santo a anotar la palabra. Entonces, a eso hace referencia, digamos, la homilética y el intento. El objetivo de este trabajo y esta tarea, ¿saben cuál era específicamente? Que nosotros descubramos que hay muchas formas de poder hacer llegar la palabra a la gente, y que no solamente lo usaron los antiguos y el maestro, sino que nosotros también, o Pablo, que era muy letrado, letrado pero brusco al hablar. Él decía: miren que uno tiene que Pablo, que porque decía que él sabía mucho y que tenía mucho conocimiento, él dice: sí, yo puede que tenga conocimiento, pero yo soy muy brusco para hablar, y yo soy brocha de palabra. Pero así, de todas formas, como hablo y todo, porque yo me lo imagino que él hablaba era así brocha, y a veces era como, que la gente, uy, ¿pero qué? Porque tenía esa forma. Pero aún así, Dios me ha ayudado a que yo a ustedes les trate de transmitirles, y a los corintios, de la forma mejor posible la palabra. Y no me parece, les decía, que ustedes estén ahora escuchando doctrinas de otros porque les parece o menosprecien la forma en que yo les enseño a ustedes. Él le decía eso al pueblo, Pablo. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerdan una historia cuando llegó él a predicar a este lugar en Corinto, pero cuando estaba el Areópago. El Areópago era un lugar donde ellos tenían una cantidad de dioses, y que entre todos esos dioses había uno que se llamaba el dios. Eran tan idólatras que tenían el dios de no sé qué, el dios de Sisemas, el dios de la luna, el dios de la fertilidad, y había uno que se llamaba el dios
desconocido, como por si acaso nos faltó uno, se hicieron ese. Entonces, ¿sí se acuerdan de esa historia todos? ¿O hay alguno que no la ha escuchado? Es que llegó Pablo a predicar a la iglesia y se dio cuenta que había una cantidad de ídolos y dijo, ¿cómo le voy a entrar a esta gente? Pongámoslo nosotros en el ejemplo, y vemos cantidad de gente idólatra, ¿cómo les voy a entrar a ellos con la palabra ahora? Si es que esta gente es demasiado idólatra. Y son de esos que van echando piedra y todo donde sí. Entonces él empezó a analizar en el Areópago, que era como una plaza gigante, y analizaba que había una cantidad de estatuas y cada una tenía una insignia y un emblema y decía, como si la Virgen María, el Sagrado Rostro, el Divino Baby, encontraba así a cada uno. Y entre todos esos había uno que decía el Dios no conocido, como por si acaso, el otro. Y se va a caminar. Dijo, bueno, veo y noto en todo que vosotros sois demasiado idólatras. Y que les gusta mucho la idolatría, lo noto. Tanto así que tenéis hasta un Dios desconocido, así les empezó a hablar. Pues déjenme decirle, pueblo, que yo vengo a hablarles a ustedes de ese Dios, del desconocido. Y ahí aplicó la homilética de una forma impresionante, porque cogió esa cosa que había ahí para el desconocido, para decir, es Jesucristo y es este, y él vino y bueno, dio su vida por nosotros. Entonces, claro, muchos de ellos aceptaron, acataron, como otros decían como que no, como que este no, ¿sí? A eso hace referencia a la homilética, es la forma en que se expresa verdaderamente al pueblo una palabra. Algo que yo pensaba, por ejemplo, la vez pasada cuando la pastora estaba dando la clase, es que es muy diferente, y en ese de pronto lo ha hecho un poco más de pronto José, creo que lo he visto más a José que a cualquiera de nosotros, porque yo he visto a José predicar a jóvenes, he visto predicarle también a personas adultas y a niños. Y he notado que él de una u otra forma trata de aplicar diferente la homilética con cada uno, porque no le puedo hablar lo mismo a los jóvenes que a los niños. Entonces, ¿qué hizo con los niños? Cogió y hizo ese cosa que está allá, que el escudo de la fe, y ustedes estudian esa, ¿no? Y eso y ahí está creo, el video, las fotos donde él aplicó, y ahí aplicó la homilética para que los niños capturaran eso. Ahora, se imagina que llega al culto de damas y les aplique la misma, pero con eso como que las damas como que, oiga, ¿qué? Pero ¿qué? Se volvió bobito. Entonces ahí aplica la homilética, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener en el don del discernimiento, digámoslo así, o así no tengamos el don, pero en la parte del discernimiento de nosotros, que cuando nos paremos ante diferente clase, llamémoslo público, auditorio, o iglesia, gente, donde sea que nos manden Dios a predicar, que no solamente se debe analizar si son mujeres, niños, adultos, sino que independientemente son varones o son mixtos, pero ¿cómo puedo yo llegarle a estas personas que no puedo llegar a predicarles iguales a que le predico a los de la iglesia en Natán? Y es cuando la pastora entra con el tema de los chistes, que aquí nos tratamos de la risa y allá no se le ríen. Porque de una u otra forma son diferentes las personas, son diferentes no solamente las visiones de las iglesias y las congregaciones. Inclusive aquí cuando predicamos y llegan personas nuevas, también hay que observar cómo podemos cambiar la forma de predicar, porque nosotros tenemos, como yo les acabo de decir ahorita, todos tenemos por entendido la historia de Pablo cuando predicó en el Areópago, y uno dice, pues sí, todos saben, pero resulta que otros dicen, no. Entonces uno llega y sale allá de lo mismo, como uno dice que son los mismos, pues a predicarle, pues que les voy a explicar X o Y, porque ya cuántas predicaciones nos han dado sobre lo mismo, pues resulta que no, hay 5 que llegaron y esos no lo saben. Entonces tengo que volver a resetearme y decir, a cambiar todo, y tengo que entonces empezar a tener cuidado con los ejemplos que yo pongo, tener cuidado con las palabras que yo estoy dando, que lo que ya estudiamos para dar la palabra, de todas formas se debe aplicar de una forma distinta, en el tono de la voz, como lo explicaba en la clase pasada. Pero más allá de eso, mirar enfáticamente qué es lo que Dios quiere hacer en ese día, con ese pueblo específico, así sea inclusive el mismo pueblo de la iglesia, el Natán. Pero qué quiere hacer Dios ese día de diferente, ¿sí? Entonces, uno debe dejarse guiar por Dios y aplicar las cosas. Yo, por ejemplo, solo quiero colocar un ejemplo mío. Yo no soy de los que ministran, no me gusta ministrar, a mí me gusta cerrar una predicación orando y se acabó. Pero de alguna otra forma Dios ayer me quitó y me dijo, baja y ora por cada uno.
Y no porque yo vea que los demás lo hagan, sino yo me hizo, hazlo. Y yo decía, pero bueno, está bien, porque no es que no sea muy fuerte, sino que no es mi forma, yo tengo otra forma. A mí me gusta es predicar, no tanto horario o ministrar, o liberar, ni esas cosas, no. Pero aún así Dios me dice, tienes que aplicarlo porque seguramente ese día, ayer, algo tenía. Y de las personas que yo pude llegar a orar, así fueran 5, necesitaban algo. Y si yo no lo hago, Dios me demanda eso, y eso hace parte también de la homilética, en la forma que yo utilizo una herramienta, que puede ser la oración, que puede ser herramientas físicas, pueden ser hojas, etcétera, para predicarle a un pueblo. Uno debe siempre tener en cuenta que hay que utilizar diferentes clases de materiales y dependiendo de lo que yo vaya a hacer para el público que yo le vaya a enseñar. No es lo mismo que yo voy a dar una predicación a que yo voy a dar una enseñanza o a que yo voy a dar una conferencia. Son cosas muy diferentes. Y tengo que tener claro cuando yo me paro ahí, o sea, cualquiera de nosotros, de saber qué es lo que yo estoy haciendo aquí parado, dando una prédica, una enseñanza o esto es una conferencia. Porque yo en el principio, cuando yo desconocía estas cosas, inclusive en otra iglesia, yo daba una palabra y yo le decía predicación, resulta que estaban dando una enseñanza. Y resulta que daba una enseñanza y yo le llamaba predicación y era al revés. O estaban dando una conferencia. Por ejemplo, los que estuvimos por ejemplo, predicación, para ponerles un ejemplo más sencillo y sin tanta teología, predicación es cuando yo cojo el texto, en la casa lo estudio, lo leo, saco uno que otros apuntes que Dios me da, pero hasta ahí. Y vengo acá y empiezo a leer y empiezo a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ese texto y de algunos apuntes que yo pueda llegar a tener. Enseñanza es cuando yo no solamente cojo un texto para leerlo, sino cojo un tema. Entonces hoy vamos a hablar de la homilética. Punto número 1. Y empiezo en la Biblia tal y empiezo a concatenar todo. Eso ya se llama enseñanza. Y es cuando yo saco el libro de apuntes allá en el púlpito y empiezo a dar la enseñanza. Parecido a cuando hice digamos, la enseñanza de cómo evangelizar. La que yo aprendí por allá y que vine aquí y la di. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Eso ya es enseñanza porque tenía que basarme en dibujos, en textos y en Biblia. O sea, como así como hizo el pastor, que él se manejó todo eso así, eso no es una predicación, sino como una enseñanza. Sí, lo que él hizo eran enseñanzas. Cuando él vino acá, creo que predicó una vez, de resto fue pura enseñanza. Y la conferencia es, por ejemplo, la que hizo la pastora el Día de los Varones. Vamos a hablar de lo que nos gusta a las mujeres. Esa ya es conferencia, y nos da una conferencia, ¿sí me entiendes? De otro tema determinado, donde de pronto la Biblia se usa así, de una u otra forma, pero no es una enseñanza como tal, ni es una predicación. Es una conferencia de un tema que abarca, digamos, algo un poco más generalizado. Entonces, no todas voy a aplicar la misma homilética, porque eso sí, la homilética, como decía la pastora, no sé si fue ella, y yo aprendí, es que se aplica hasta para ir a cocinar o ir al baño. O sea, cómo voy a hacer yo las cosas con una persona que yo tenga al frente, llámese cónyuges, llámese hijos, yo debo aplicar la homilética en todo tiempo. Es decir, la forma persuasiva en la cual yo voy a enviar un mensaje, tengo sí o sí que lograr el objetivo con ese mensaje que yo estoy dando. Y no que el mensaje que yo estoy dando lo doy y se perdió en el aire o le entró por uno y le salió por el otro. ¿Cómo yo voy a lograr, si voy a predicarle a mi hermano al pedir un tema y yo digo no lo conozco, o sí lo conozco, pero no lo conozco, pero trato de analizar? Y digo, este varón es así, así, y yo creo que allí la parte más conveniente para predicarle a él es de esta forma. Le voy a predicar suavecito, le voy a hablar con amor y cariño, le voy a decir campeón, y él, wow, me escucha todo lo que le predico. No, Albeiro no, él es fuerte, él le gusta es que le hablen duro, como un varón y que... Sí, señor, entonces voy a hablarle así. Entonces decía Pablo, yo me hago griego a los griegos, ¿sí? Me hago pobre con los pobres, me hago rico con los ricos, donde sea, yo veo su comportamiento, lo analizo y así mismo les predico. Eso es lo que hay que hacer. Las mujeres, o sea, no las mujeres lo mismo. Ahora, no la homilética. Para predicarle a una sola persona es diferente para predicarle a 3 o para predicarle a un grupo gigante. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Entonces, no hay como tal algo que a ti te diga, para 3 personas, haga esto y esto. Para una, haga esto. Es que cuando tú empiezas a tener el hábito de tener en cuenta a Dios, de enseñar y de tener unas normas como parecido a las normas de conducta, pero las normas de enseñanza, tú vas a irte soltando y vas a saber cómo participar con cada persona en una enseñanza. ¿Sí? Cómo hacerlo, cómo entrarle, cómo lograrlo. Porque hay pautas, pues
importantes y fueron por lo menos muchas de las que vimos en la clase pasada, de cómo manejar un tono de la voz, de que cómo le voy yo a decir las cosas, que así los tenga que soltar, los exhorto con todo el amor del mundo. Y está el tema de la historia que yo les conté alguna vez ahí en una predicación, que no sé si se acuerdan, que llega y que decía el rey, no, que había tenido un sueño. No, que yo me soñaba ¿cómo era la historia? Que yo me soñaba que habían muchas flores que se marchitaban y se caían. Llámenme a un sabio para que me digan qué es. Y el sabio les decía, eso es que te vas a morir tú y toda tu familia. Y se impactó tanto que dijo, ¿saben qué? Saquen este sabio y mátenlo. Tráiganme a otro sabio. Y era el mismo significado. Pero dijo, mi rey, eres bienaventurado, mi señor. Porque a pesar de que una calamidad momentánea pasará por vuestra familia, tú vas a permanecer vivo. Era la historia. La historia era que le moría a todos y él iba a quedar vivo. Entonces, por más de que tú vas a permanecer con vida para sacar una nueva generación adelante. Y entonces se le dio la misma noticia, digámoslo así, pero de una forma más impactante. Le gustó y coronó al sabio. Algo así en la historia, así resumiéndolo. Entonces decían, tú tienes un diamante y ese diamante es muy hermoso y yo se lo quiero dar a mi novia, a mi esposa. ¿Y qué pasa si yo cojo ese diamante hermoso y le digo, toma, y se lo mando y se lo pongo aquí en toda la cara? ¿Cómo me lo va a recibir? ¿Y qué va a hacer de ella después cuando lo coja? Lo tiene y me lo devuelve otra vez por la trompa. ¿Qué pasa si yo cojo ese diamante y digo, pongámoslo en un anillo bien bonito, lo envolvemos en papel, me le arrodillo y le digo, mi reina, para ti? ¿Cómo me lo recibe? ¡Wow! Gracias. Así sea muy diamante, si yo se lo entrego mal, lo recibe mal. Entonces, eso se debe aplicar con los hijos, con el esposo, con los papás y en las predicaciones y en las enseñanzas. ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Sí? ¿Qué pasa? En paréntesis, yo sé que esto no está aquí, pero quiero aprovechar que tengo el cuarto de hora para explicar esto. Nosotros vemos cantidad de predicadores, ¿sí o no? Y sobre todo con mi hermano. Muchos predicadores en televisión. Hemos visto otros escuchado por radio, o en internet. Y sí o sí, alguna cosa se le trata de pegar a uno. Y hasta ese que imitábamos con mi hermano en una obra de teatro, como esa que habla así, o sea, aleluya, después el bigote. Aleluya, ¿cómo se llama? Y así, y hay varios por ese perfil. Rudy, aleluya, hermano, gloria al Señor. Entonces, claro, uno llega acá a predicar y de pronto tiene el chivo y uno entonces va a empezar, hermanos, la palabra, y de nota que uno no lo hace igual a Rudy, sino que a uno es como si estuviera haciendo a la gente que es que esa no es mi intención, si tuviera como el sabor, como, porque se me pegó. O encontré el otro, hermanos amados, como decía la pastora, qué día preciosuras, y yo, hermanitos, traigo una hermosa palabra. Y nota que a mí no me salió como ese predicador, sino que lo puse para foquear. A ese predicador le sale perfecto porque es él. Al otro que habla, aleluya también, pero que es él. Pero yo voy a agarrar, y no porque yo lo quiera imitar, es que como que se pega. O sea, uno está ahí, se le pega, de tanto escuchar a una persona, de pronto en televisión o en radio, uno como que le quiere pegar. Y Dios me enseñó eso, ojo con eso. Pero ¿cómo? Es que yo no quiero hacer eso. No es que no lo quieres hacer, lo que pasa es que se te pega. Si tú vas a escuchar algo de la palabra por medio de otros predicadores para que tú tomes la palabra, el vaso y la forma en que lo hagan, eso no lo mires porque eso es de él y eso es una cosa que yo tengo con él. Y lo que yo tengo contigo es diferente. Si no, entonces ¿cómo te voy a entregar algo para ti? Es como si yo vivo en una casa en arriendo y Dios me dice, tengo tu casa propia. Y no, yo sigo en el arriendo. No. Tengo que mirar esa forma. Y resulta que mi estructura cuando la encuentro para predicar va a ser mejor que la de Rudy, o va a ser diferente, o lo que sea, o que el alucino, el que sea. ¿Por qué? Porque es maravillosa. Y todos igual cometen errores. Yo nunca debo colocar a un predicador como si fuera lo uff. Yo me he puesto a analizar muchos que yo admiraba cuando empezaba yo a estudiar la Biblia. Digo, si yo no estudio, me le como entero. Este señor es un sabio y es un... ¿Cómo se llama? Es un teólogo tremendo. Pero aquí se está equivocando. ¿Cómo va a decir? Y lo aprendió a discernir. Pero porque Dios me dijo, pues estudia por su cuenta. Entonces hay que tener en cuenta eso también en el momento de predicar. ¿Sí? O con la pastora de uno. De pronto en mi caso es más difícil porque como ella es mujer, pues a mí no, es muy raro que me llegue a pegar algo de ella. Así. Pero si una mujer está cerca de ella, muy factiblemente empiece a hacer cosas similares. Y después con el tiempo hasta se
pone las faldas igual, empieza a salir con batola, después se pone el pelo mono y empieza, y empieza uno a observar que sencillamente están copiando esa parte. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener nuestra propia homilética y el estilo diferente para dar la palabra. Bueno, aquí encontré unos textos que creo que nos hemos copiado, donde dice homilética viene del griego homilia, no Emilia sino homilia. ¿Cómo es? Griego, Homilia. Homilia. del griego homilia. Viene del griego homilia. ¿Orar para qué? Ay, Dios. Para el Ah, no, Señor. no copio. Es malo para eso de andar copiando. Esa Viene del letra no griego la entiendo. homilia, viene de Homilia, entonces dice Homilia. H-O-M-I-L-I-A, homilia. 2 puntos, significa conversación o discurso. Conversación o discurso. ¿Listo? Ahora, coloqué ahí como un título. El ministerio va a ser efectivo teniendo en cuenta 3 entidades. El ministerio va a ser efectivo teniendo en cuenta tres entidades. No, entidades. ¿Necesitas agua? Se me está agotando la garganta. ¿Listo? Primero. Un momentito. Sí. Allí, ¿no? Pues ¿quién me ha escrito Yo primero? la puse con él. El Espíritu Santo da el poder. Gracias. El Espíritu Santo da el poder. Esa es la primera entidad a tener en cuenta. La segunda, el ministro, quien se prepara para dar el mensaje. ¿Y cuál creen que pueda ser el tercero? Las 3 cosas que constituyen. A las personas que han de predicar. Exacto. Aquí se les llama los oyentes. Los oyentes. Los oyentes. Tercero. Entonces, las 3 entidades, ¿sí? Para que sea efectivo el ministerio, son, la repito, el Espíritu Santo da el poder. El ministro, quien es el que se prepara para dar el mensaje. Y tercero, los oyentes. Si no está el Espíritu Santo, de nada sirve que haya predicador o ministro y que hayan oyentes. Si hay predicador y Espíritu Santo, pero no hay oyentes, entonces ¿a quién le predicamos? Y si hay oyentes y no hay predicador, entonces... esas son las 3 cosas esenciales. ¿Qué me recuerdan? ¿Ustedes recuerdan nuestras clases de español? Del mensaje, el canal receptor y emisor, y el canal. ¿Sí? O el receptor. Porque no es receptor, porque receptor son los radios que reciben ondas. El receptor percibe y procesa información. Eso sí me lo aclararon una vez. Que ya no dijera más receptor, sino es perceptor. Porque, y es lo mismo, es decir, es el canal lo que se necesita el Espíritu Santo, que es el mensaje y lo que se da. Nosotros el vaso preparados para dar el mensaje y los oyentes que reciben y perciben
lo que nosotros vamos a dar. Bueno, yo ahorita les estaba hablando, así a grosso modo, ya de lo que significa la enseñanza, ¿se acuerdan? Lo quise hablar primero. Ahora, si quieren, ya para la parte de anotar, vamos a anotarlo. Entonces, diferencias entre predicar y testificar. Diferencias entre enseñar, predicar y testificar. Entre predicar. Enseñar, predicar y testificar. Sí, es enseñar, predicar y testificar. Testificar hace mucha referencia con la conferencia. Diferencia el entre testificar. enseñar, predicar. El testificar. Dice que sí. Entonces coloca allí como un ojo, o sea, ojo. La diferencia es el propósito particular diferente. La diferencia es el propósito particular diferente. Estas palabras que suenan como un poquito enredadas, lo que quiere decir, en conclusión, es que es el propósito, la diferencia es el propósito particular diferente. La diferencia es el propósito particular diferente. Esto quiere decir que la diferencia entre predicar, enseñar y testificar va de acuerdo al propósito que el ministro tenga con los oyentes, guiado por el Espíritu Santo. Para yo tomar la decisión de la mano del Espíritu Santo, si lo que yo voy a hacer el domingo va a ser una enseñanza, o va a ser un testificar, una conferencia, o si va a ser una predicación. Entonces, la primera es, ¿qué es la enseñanza? Es la exposición explicada, de la palabra de Dios con la ayuda de ejemplos. Busca explicar de una forma sencilla, fácil, pero profunda, para que las personas entiendan el mensaje. Punto aparte. La enseñanza es impartir un claro conocimiento y entendimiento de las Escrituras. La enseñanza es impartir un claro conocimiento y entendimiento de las Escrituras. ¿Listo? Pues vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué son? No sé. ¿Sí lo has hecho? ¿Qué hora son?
Sí, 5 para las 8. Listo. Entonces, vamos a ver por veces. La enseñanza tiene el propósito básicamente. O sea, yo ya todo esto, pues ya escribimos lo que es para tenerlo en cuenta. Ahora lo que yo les voy a decir para que todo esto se complemente y ya quede en la mente de fácil recordación. La enseñanza, cuando mis hermanos todos tengamos ese deseo, ese anhelo de enseñar direccionados por el Espíritu Santo, debemos tener en cuenta que el propósito va a ser es que las personas conozcan los textos, los contextos, la historia, la posición geopolítica y geográfica, el movimiento, en la época, el texto conforme a la secuencia de los sucesos que se estaban viviendo de la Biblia. ¿Sí me explico? Es decir, que la enseñanza tú la aplicas de una forma en que queremos entender que este suceso pasó en esta época por esto y por este movimiento político que ocurría en ese momento, y por eso se les decía a las mujeres esto. El tema que molestamos con Jenny, por ejemplo, las mujeres callen en las sinagogas porque no se les es lícito hablar, sino más bien que cuando lleguen a la casa vayan y le pregunten al marido lo que aprendieron, pero que se queden calladas en la iglesia. Ay, ¿cómo así? Entonces va uno con ese texto y empieza uno pues a decir que las mujeres no pueden predicar, etcétera, etcétera. Entonces yo con la enseñanza hago que analizo el texto, es para quién estaba escrito en ese momento. Porque a mí no me lo escribí, es decir, no lo escribieron pensando en Pepita de ahora, sino en ese momento había una iglesia que tenía unos problemas con las mujeres, que eran locas, estaban viviendo unos desórdenes, que no eran quizás como las mujeres de ahora, estaban con unos desórdenes, desequilibrios hasta mentales, chismosas, etcétera, etcétera, donde en ese momento le es necesario, por quejas que le llegaban a Pablo, que les mandara a decir, oiga, ¿se calman o se calman? ¿Me explico? Entonces es como si la pastora a nosotros nos manda una carta, por ejemplo, y nos dice, iglesia, por favor, se comportan, ¿cómo es eso que vi que no recogieron los papeles y fuera de eso me dejaron un desorden en el baño? Y eso quedará escrito en la palabra, y llega a la iglesia donde son muy ordenados de la esquina y dice, ay, pero acá nosotros somos ordenados. Sí, porque es que esa carta estaba escrita en ese momento para esa iglesia y para ese contexto. Pero de eso trata la enseñanza, de mirar para quién era el texto realmente, para quién iba dirigido, cómo estaba escrito, cuál era la hermenéutica del texto, es decir, la forma en que fue escrito. Homilética, pero ya después vamos a hablar de hermenéutica. Homilética es cómo se da la palabra, hermenéutica es la parte del estudio profundo de la Biblia, y la homilética, cómo le vamos a dar ese estudio. Entonces, en la enseñanza vamos a encontrar que nosotros vamos a citar fechas, esto fue escrito, esto viene quizás del griego. ¿Por qué? Porque en la etimología de las palabras, etimología, ¿qué significa? La raíz, de dónde viene una palabra, ¿sí? Por ejemplo, que yo toda la vida estaba perdido jurando que por ejemplo, aborrecer era odiar. Y si vamos a la etimología, aborrecer significa amar menos. Ah, ya entiendo. Entonces cuando Jesucristo dice, y aborrecerás a tu padre y a tu madre, o el que no aborrece a padre y madre, entonces que a mí no es digno de mí. Entonces yo entendía, no, el que no odia al papá y a la mamá antes de mí no es digno de mí. No, estaba diciendo el que no ama menos no es digno de mí. Entonces, sí es lo importante que era la homilética, por ejemplo, en esa palabra que estaba en la Biblia. Eso es la enseñanza, ¿sí? Como a manera de ejemplo, ¿verdad? Y va secuencial, como hizo la Septuaginta, que mis hermanos de pronto que no estuvieron, pero la pastora sí nos enseñó a nosotros, que fue ese grupo encargado de organizar y concatenar la Biblia por órdenes de los libros, y fue el que dijo que a pesar de que Job era el libro más antiguo, no tenía que ir de primeras. Primero tenía que ir el Génesis, así hubiera sido escrito después, porque en orden cronológico el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc., iban a tener una secuencia y un orden. Dijo, los 4 primeros evangelios van primero en el Nuevo Testamento, porque vamos a explicar la vida de Jesús primero, bajo la ley, después cómo murió, y después arrancamos los 4 evangelios con hechos, mostrando el rompimiento con el primero de los apóstoles, que es más parecido a nosotros, porque no conoció a Cristo en vivo y en directo, sino que por fe lo vio y tuvo una visión, que fue Pablo, y empezamos a ver los hechos de todas las personas que estuvieron después de Cristo, y ahí las cartas a todos los lugares que se colonizaban, colonizando el evangelio en Corinto, en Roma, etcétera, etcétera. Entonces la Septuaginta dijo que se ponía así en ese orden. Eso es la enseñanza, es la estructura de la Biblia en ese sentido. Entonces
Entonces, a eso hace referencia. Vamos a ver después que la diferencia, por ejemplo, con la predicación, es que ya yo no cojo como una enseñanza a decirte a ti esos datos, sino que cómo cojo yo entonces la historia de las mujeres que no hablen en las iglesias, cómo lo tomo yo para este tiempo y para mi vida. Y resulta que esa palabra a mí me habla como mujer, por decir algo, porque es que yo sí soy chismosa y hablona. Pero a mi hermana de acá quizás no le va a hablar de esa forma porque ella es muy seria en sus cosas. Entonces yo no voy a generalizar el texto en la predicación, sino que ya el texto en una predicación, cuando yo lo lanzo, es como que la persona y el Espíritu Santo te revela algo diferente a ti, a ti, a ti y a ti. Mientras que en la enseñanza la revelación es la misma para ti, para ti, para ti, porque es la misma estructura de la organización de la Biblia. ¿Sí soy claro ahí? ¿Sí? Mientras que la predicación es diferente porque a ti tú la tomas de una forma, a ti te llegó de otra. Esa palabra, ese que cogió David y mató a Goliat y tú, aleluya, esas son mis deudas y maté las deudas, y el otro, yo acabé con la pornografía por fin, y llega otra por allá, amén, ya no voy a adulterar más, voy a serle fiel a mi marido. Lo toma cada una diferente y yo lanzo la predicación para que el Espíritu Santo le hable a cada vida, mientras que la enseñanza no. La enseñanza me da la estructura de lo que es, los tiempos correctos, y no voy a sacar un texto fuera de contexto para hacer un pretexto de eso y poder tener alguna ganancia, por ahí deshonesta, o como hacen algunos pastores. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Para que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Bueno, antes de irnos vamos a escribir ahí el propósito de la enseñanza. ¿Propósito cuál es? De la enseñanza, ¿sí? O sea, estamos hablando solo de la enseñanza ahorita. Sí. Les hablé un poquito de la predicación, pero ahorita estamos hablando de la enseñanza. El propósito es edificar a las personas y lograr que crezcan. No de estatura, espiritualmente. ¿Para qué es que no de estatura? Sino espiritualmente. Nos falta la homilética. La homilética, a mí se me pegó la homilética. Dice, ¿por qué escribió eso? Espiritualmente. Que maduren. Y eso sí lo dice acá. Creo que Dios está hablando. Que maduren. Que maduremos. Que maduren la enseñanza. Bueno, ahí va una coma, que maduren. La enseñanza nos abre los ojos. Todo esto lógicamente espiritualmente hablando. Y nos quita el velo. ¿Listo? Nos quita el velo. Listo. Que maduren. El velo. Anota esto, es que casi no se ve el color. Dice, el conocimiento, ahí mismo sobre la enseñanza, conocimiento impartido a través de la enseñanza es duradero. Da un fruto estable y no se olvida fácilmente. Da un fruto estable y no se olvida fácilmente. Coma. La enseñanza ayuda a la madurez. La enseñanza ayuda a la madurez.
¿Listo? Bueno, ahora, la tarea para el otro nota que vamos a traer es buscar en el Nuevo Testamento, de los personajes como lo fueron los apóstoles. O sea, los apóstoles puede ser Pablo, Pedro, Mateo, ¿sí? O sea, los apóstoles, no, los que encontremos, Buscar en el Nuevo Testamento. ¿cuáles eran más maestros que predicadores? ¿Y por qué? Entonces decían, no, la verdad de todos esos solo encontré un maestro. No, de estos encontré como a 3. Más maestros que ¿Más maestros que predicadores. predicadores? Sí, o maestros, no más maestros que predicadores, no, sino cuáles maestros, de verdad maestros, eran maestros. ¿Y cómo los vamos a detectar? Porque, uy, este no predicaba, este enseñaba. ¿Sí? Y Nos toca leernos todo. no. No, sí, claro. No, pues si quieres. Se me escapa uno preciso el versículo donde... Por ejemplo, Pero es como Judas identificar. era maestro. Por ejemplo, si Judas era maestro maestro para sustraer de la bolsa. Era analítico. Matemáticas, de cálculo. Y una pregunta, pero no la respondan ahorita. Jesucristo, ¿qué era? ¿Maestro o predicador? No respondan ahorita porque sé que muchos la saben y otros no, pues las de ahí en la hojita. También en un trabajo. En un solo hoja igual a esta porque también es para dársela a la pastora. ¿Qué es? No, ¿Qué- se me qué- copé sí, que claro. yo había hecho la tarea. Sí, no, o sea, Ya, que profe. no se confíe. Que si Jesucristo era maestro o predicador, ¿y por qué? Porque sí, pero ¿por qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues aquí el maduro ahí escriba solo sí. Los maduros. Bueno, estuvo poquito, pero sí aprendimos algo, ¿cierto? Claro que sí. Yo aprendí a tocar el cuadro, y eso que está de la No, pastora. pues yo no. Ay, Dios mío. Ay, yo doy ¿Cuál es el cuenta. propósito de la enseñanza? Ah, Lograr. ¿Tiene gripe, verdad? Lograr hacer llorar. No tanto. No tanto revisarlos porque yo no sé, yo no me considero para revisar devocionales, sino que cómo se hacen los devocionales, porque ya les me va a preguntar. Por ejemplo, José, ya que esto está escuchando aquí en la grabación, si los trabajos los vamos a dar encima del escritorio, por favor, si me colaboran. Ya, tú estás allí. José, ¿cómo va? ¿Cuántos llevas? No, Todo está siendo grabado y monitoreado. Carajo, solo uno. ¿Uno? Acá el de hoy. ¿Y a mi hermano cómo le ha ido? Bien, ya lo grabo hacer todos los días. Hermano, hay una grafa, no tiene un clip, por aquí no la acabo. Juan. Lo vi una vez que empezó. ¿Cierto? Venga, dígame, un clip ahí que... Una cocedora. Allá, mira. ¿Sí ha servido los devocionales? ¿O les parece que están viviendo igual con los devocionales? ¿Sí hay diferencia? Bueno, entonces nos vemos en nuestra próxima emisión. Espero que haya podido explicarles lo mejor posible, por el cual no es la pastora, pero Acá debajo. ya el miércoles nos vemos para el tema, espero, de discipulado. Para que podamos, ojalá, siempre traer más nuevos. Toca llamar a los muchachos que no los volvieron que vinieron el otro miércoles y no sé por qué no han venido. Yo lo estaba contactando, pero no han venido. ¿Quién? Que eran 3 que se hicieron las pruebas. Que son de la pareja y un muchacho. Yo tengo el número de ella. Yo los he chateado, pero no.